Las metilsantinas, vamos a hablar ahora, que son otras de las drogas que vienen de la naturaleza, ¿sí? Bueno, yo acá estoy consumiendo una, tengo cafeína, teobromina, que teobromina quiere decir el alimento de los dioses, y teofilina, la hoja de los dioses, ¿sí? La cafeína, como les decía, está en el café, en el té, en el mate, en las bebidas cola, que antes era cocaína, ¿sí? No sé si sabían que antes había cocaína en las bebidas cola, en la más famosa, y después se reemplazó por cafeína. Y en las bebidas energéticas, ¿no? Todas estas que te dan alas y qué sé yo. Y después, otra Taurina, metilsantina, ¿eh? taurina y todas esas. Sí, pero la taurina no es un precursor de un aminoácido, no es un psicoestimulante como este, ¿sí? Es otra de la función que hace la taurina. La teobromina está en el chocolate principalmente, que yo coincido en que es el alimento de los dioses, y la teofilina está más concentrada en el té. Pero las tres están en todas estas plantas, o sea, en mayor o menor medida, pero están presentes las tres, ¿sí? O sea, el chocolate también tiene algo de cafeína y también tiene teofilina. Bueno, estas moléculas ya no actúan acá. Nada de la recaptación, acá no. Actúan sobre todo a nivel de la liberación. O sea, habíamos visto, los opioides actúan sobre el receptor y lo estimulan y lo activan. Cocaína sobre el transportador, anfetamina sobre el transportador de la membrana, el transportador de la vesícula, la MAO y la COM. Las metilsantinas van a actuar sobre lo que es los mecanismos que regulan la liberación, que es algo parecido a lo que ya les había dicho de que hay receptores presinápticos inhibitorios, ¿sí? Pero yo lo que les conté son receptores presinápticos del propio neurotransmisor. O sea, el neurotransmisor se libera y va a actuar sobre un receptor que está en esta membrana para frenar la liberación. Además del receptor que hay para el propio neurotransmisor, hay otros receptores inhibitorios. En este caso, se trata de los receptores A1, que son receptores para adenosina. La adenosina es una molécula muy chiquitita que viene del metabolismo del ATP. El ATP, no importa, son moléculas que son importantes para la energía y el metabolismo celular. Pero la cuestión es que esta adenosina es una pequeña llavecita que cuando actúa sobre su cerradura, que es un receptor presináptico inhibitorio, no permite o bloquea, yo hice esta analogía de como una barrera que frena la liberación, ¿sí? O sea, normalmente la adenosina se estaría uniendo como un modulador para controlar esa liberación de dopamina que hay. O sí, de dopamina sobre todo, porque las de adenosina están en las terminales dopaminarias. ¿Qué pasa? La cafeína es un antagonista de este receptor. ¿Se acuerdan en la primera clase? Fármacos agonistas, fármacos antagonistas. ¿Qué es un antagonista? Tapona. No me permite que el agonista, que es la llavecita esta verde, la adenosina, pueda activar y bajar la barrera esta. Entonces, consecuencia, la barrera se abre, se libera. ¿Sí? O sea, ¿cómo actúan la cafeína, la teofilina y la teobromina para aumentar la liberación dopaminérgica? Es porque inhiben a este receptor de adenosina, lo bloquean más que inhiben, lo antagonizan, entonces la adenosina no puede frenar y hay más liberación. De todas formas, aquí, bueno, yo esto todo obviamente lo hice con inteligencia artificial, aquí me exagero el dibujo, me está liberando acá una cascada inmensa, este control no es tan potente, o sea, frena un poco y si lo bloqueo, se libera un poco más, pero no es el principal control. Recordemos que aparte de este control, vamos a tener el recaptador, las enzimas que están acá rompiendo, vamos a tener receptores de la propia dopamina que van a estar frenando, o sea, hay muchos controles inhibitorios. Uno de los controles inhibitorios es este que hace adenosina. Entonces, básicamente, la cafeína, de forma muy indirecta, porque antagoniza los receptores A1, me va a estar fomentando que haya más dopamina en esa terminal sináptica, lo cual también se correlaciona con placer.
cuando hablamos del área mesocorticolímbica. Si vamos a la terminal sináptica de la otra vía, que es la motora, que yo les contaba, la vía nigroestratal, voy a tener aumento de dopamina en las áreas motoras, por eso la cafeína te excita también, o sea, de una forma más sutil, porque la intervención que hace cocaína y anfetamina es mucho más potente que esto para aumentar los niveles de dopamina. Pero la cafeína lo hace, o sea, por eso también es una droga adictiva, porque genera placer, genera hábito, genera refuerzo, porque está activando de forma muy indirecta o está aportando de forma muy indirecta a que los niveles de dopamina en el núcleo accumbens se eleven, ¿sí? ¿Se entendió el mecanismo? O sea que vamos a tener tres drogas distintas que van a actuar de forma diferente, pero la conclusión va a ser que la dopamina va a aumentar y no al mismo nivel, ¿sí? La cocaína y las anfetaminas son mucho más potentes para aumentar esto que la cafeína o la teobromina o la teofilina. Bien, entonces, conclusión, hay un aumento de dopamina en esta sinapsis, no tan marcado como el que se logra bajo estas drogas. Y bueno, eso es la base, digamos, bioquímica o neurobioquímica, neurobiológica de la adicción a la cafeína. Ya en los próximos temas vamos a ver cómo la nicotina, el alcohol y otras drogas también, de otras formas, también terminan aportando. Bien, acá, bueno, esto es repetir un poco más de lo mismo, pero con un dibujo un poco más científico y no con la barrerita. O sea, nosotros tenemos el receptor presináptico, la dopamina se libera, tenemos el transportador que la reingresa, pero viene la adenosina que inhibe acá. Si está la cocaína bloqueando esto, no hay inhibición y se libera más cantidad. Entonces, básicamente es lo que habíamos dicho. Bien, una vez que ya están explicados los mecanismos de las tres drogas, lo que ahora quiero introducir es un concepto que es el de sensibilización, porque también es como que he querido introducir lentamente conceptos complejos, porque si no, el tema de opioides se hubieran abrumado, porque es demasiada la información que reciben en el primer tema con tantas cosas de la neurona, del área de tegmento ventral y que la dopamina y todo eso. En el tema de opioides hemos hablado de lo que es la tolerancia, pero no hemos hablado de lo que es la sensibilización. No porque no exista, sino porque justamente he querido dosificar los conceptos. Entonces, si se acuerdan, cuando hablábamos de tolerancia, que yo expliqué mecanismos que tienen que ver con la tolerancia, estábamos hablando de que a medida que pasa el tiempo, una misma dosis va generando menores efectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado y que esto tenía que ver con que yo consumo y el cuerpo va a tratar de contrarrestar? Entonces va a desencadenar mecanismos opuestos y cada vez voy a necesitar más droga para lograr el mismo efecto que tenía al principio. ¿Por qué? Porque el cuerpo está oponiéndose con ciertos mecanismos al efecto de la droga. Y eso después tiene un rol muy importante en la abstinencia, porque yo saco la droga, todos estos mecanismos opuestos han quedado luchando contra algo que ya no existe y eso hace que venga toda la sintomatología de la abstinencia, ¿sí? Esto a lo mejor voy a ir un poco rápido por el tema del tiempo. Repásenlo si no les queda claro ahora lo que voy a explicar. Entonces, la tolerancia es esto, que a medida que me expongo a la droga, el efecto baje. Lo opuesto a esto, o tolerancia inversa, es la sensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Es lo contrario. Cuando yo voy tomando la droga y a medida que la consumo, el efecto inicial se va haciendo mayor. ¿Sí? Esto es un fenómeno que sucede. Sucede a veces y sucede bajo ciertas condiciones. ¿Qué es lo que suele pasar con el consumo de drogas? La sensibilización es un mecanismo que tiene que ver con mejorar el aprendizaje en general hacia algo. Al principio del consumo, la primera vez y cuando el consumo es con dosis bajas y la frecuencia es muy distante, intermitente,
el organismo encuentra un estímulo, dice, ay, acá esto está pasando algo, entra la droga, genera un efecto. Pasan días, vuelve a aparecer la droga, vuelvo a tener este efecto. Y esa intermitencia, esa dosis baja y esa frecuencia distante, por decirlo así, hace que los mecanismos, en lugar de apagarse, se despierten. Hay algunos mecanismos que dicen, esto está bueno, vamos, la próxima vez que lo tengamos, vamos a amplificar la respuesta porque me gusta. Eso no solo lo hace el sistema nervioso. El sistema inmune, por ejemplo, a veces funciona así y esa es la base de la vacunación. Yo doy una pequeña dosis hago un pequeño encuentro con un patógeno y lo hago y le hago un refuerzo al año o a los meses y hago que el sistema inmune se despierte en ciertos mecanismos para que cuando venga la infección ataque mejor. Eso es sensibilizar un sistema. Yo puedo sensibilizar un sistema dando dosis bajas e intermitentes. Cuando pasa el tiempo y el consumo, ya cada vez estoy consumiendo más frecuentemente, en mayor dosis, empieza a aparecer la tolerancia. Al principio, generalmente el sistema se sensibiliza. Luego, cuando ya empiezo a consumir mucho, ya empiezan a aparecer estos mecanismos que se oponen. Pero los mecanismos de sensibilización no han desaparecido, porque van por vías diferentes. Pueden ser cosas distintas. Yo puedo sensibilizar ciertos mecanismos, luego la tolerancia opera sobre otros mecanismos y cuando la droga desaparece, estos mecanismos de sensibilización pueden quedar. Estos son conceptos complejos de entender. Por eso les pido que después o lo lean bien en el texto y vuelvan a repasar esta clase. Por ejemplo, puede pasar que en la sensibilización, al principio, durante los primeros contactos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos la neurona? Vamos a ver si está. A ver. Acá, esta neurona de corteza vuelve con glutamato. Vuelve a mandar un mensaje, dependiendo de la información que ha recibido, recibe dopamina desde acá y después les manda una orden con glutamato. Esta transmisión glutamatérgica puede verse sensibilizada. ¿Y qué puede pasar? Que, por ejemplo, la proyección que venga desde la corteza prefrontal hacia el núcleo accumbens haga que esta transmisión se vea exacerbada porque, por ejemplo, sobre el núcleo accumbens aumente la cantidad de receptores de glutamato. O sea, yo primero recibo una señal glutamatérgica, pero con el tiempo, si aumento la cantidad de receptores que hay acá, vuelvo a tener esa señal y voy a tener más receptores y esa señal se va a ver amplificada. Eso es una forma de que el mismo estímulo se amplifique después el efecto. Entonces, puede haber mecanismos al principio del consumo que sensibilicen, por ejemplo, la vía glutamatérgica que viene desde la corteza. Y eso sucede hasta que llega un momento que el consumo es tan grande y ya el cuerpo está tan estimulado o está tan alterado que empiezan a operar mecanismos de tolerancia. Entonces empiezan a aparecer mecanismos al contrario. Por ejemplo, en la neurona dopaminérgica, esta que viene de área tegmento ventral y libera en accumbens, tanta dopamina, la tengo a la cocaína bloqueando, y hay dopamina, que esta neurona dice, yo no doy más, voy a secuestrar receptores, los voy a meter hacia adentro y dejar que no haya tantos afuera, lo contrario que pasaría acá, acá pongo más receptores, acá saco, son dos ejemplos opuestos de cómo puede operar, en algún caso puede operar sensibilización y en otro caso puede haber tolerancia y pueden coexistir, porque esto es a nivel del glutamato que viene de la corteza y esto es a nivel de la dopamina que viene del área tegmental ventral. Entonces, ¿qué va a pasar si yo secuestro estos receptores y los escondo? Tengo mucha dopamina porque la cocaína me está bloqueando y libero dopamina y la dopamina está ahí pegándose a estos receptores y como ya la estimulación es tan grande y la tolerancia tiene que empezar a contrarrestar, el mecanismo tiene que tratar de contrarrestar tanta dopamina, yo la señal dopaminérgica la apago, la bajo y aunque tenga aquí un aumento de dopamina, tengo menos receptores, entonces no tengo forma de registrar tanta dopamina acá.
sea, este sería un mecanismo de tolerancia y este sería un mecanismo de sensibilización. Los dos pueden coexistir. Lo que pasa es que en el síntoma completo, la persona empieza a experimentar la consecuencia de la tolerancia, que por más que se meta más cocaína, como hay menos receptores, la dopamina esta que está liberada no tiene sobre dónde actuar. Entonces aumento la cantidad de cocaína y empiezo con esa escalada, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto para los opioides. Pero, y este mecanismo que está sensibilizado queda como apagado, o no queda apagado, queda opacado por la tolerancia. Entonces, esto es importante para entender el ciclo de la adicción. Al principio, si yo tomo algo que me gusta y se sensibiliza mi sistema, lo vuelvo a tomar y me gusta más porque está sensibilizado, eso me va a enganchar. La sensibilización opera al principio del consumo potenciando el enganche, por decirlo así. Después que ya me enganché, ya estoy consumiendo con más frecuencia, estoy aumentando la dosis, cada vez tomo más, lo tomo más frecuentemente, qué sé yo, empieza ya la tolerancia de decir, basta, yo acá voy a empezar a apagar este sistema porque no doy más de tanta dopamina. Secuestro receptores. Empieza otra parte del ciclo. Empiezo a aumentar la dosis porque ya el efecto no era el mismo. Subo la dosis, cada vez hay más tolerancia, empieza esa escalada. De golpe, retiro la droga porque digo, no, ya está, no puedo consumir, tengo problemas en el trabajo, con mi pareja, corto. ¿Qué pasa? Corto con la droga, la tolerancia, imagínense, si yo saco la droga y acá tenía 5 receptores y ahora me han quedado 3, la poca dopamina que libere ahora el accumbens solito, el área tegmental ventral solita, pues no va a alcanzar para levantar y estimular y darme placer. ¿Por qué? Porque acá apagué los receptores. Entonces la tolerancia, que ha sido este mecanismo de secuestrar receptores, que es un ejemplo de mecanismos que hay muchos mecanismos de tolerancia, hace que no aguante durante la abstinencia y vuelva a consumir para poder tener un subidón de dopamina aquí más alto que por lo menos registre la otra neurona como placer, ¿sí? Entonces, la tolerancia va a hacer que yo mantenga el consumo por, por evitar el displacer de la abstinencia, ¿no? Lo que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces tenemos al principio sensibilización que aporta a que como cada vez la droga está estimulando más esas vías, sienta como más efecto con dosis chiquitas. Después empiezo a consumir más, empiezo a operar la tolerancia. Si dejo de consumir me viene la abstinencia, entonces sigo consumiendo. Y en el caso que lograra dejar la droga, estabilizarme, que estos mecanismos se normalizaran después de un tiempo, que yo digo, bueno, listo, ya no hay más droga, ya puedo volver a poner todos los receptores que había antes de forma normal, porque ya no tengo este bombardeo de dopamina. Estos mecanismos no desaparecen. Al parecer, hay una cinética de largo plazo que hace que esta sensibilización se mantenga a pesar de mucho tiempo de desintoxicación y si en algún momento la persona vuelve a tomar la droga o vuelve a tomar contacto con la droga, estos mecanismos se despiertan y me dan un subidón mayor que el que tendría si hubiera sido la primera exposición. Entonces, los mecanismos de sensibilización que existen para la cocaína, para la anfetamina y para los opioides, están descritos, operan al principio. Después, el consumo se empieza a sostener por la tolerancia, que hay mecanismos de tolerancia que me llevan a que cada vez consuma más. Esa misma tolerancia es la que explica toda la sintomatología de la abstinencia cuando yo retiro la droga. Y después, aunque logre desintoxicarme y estar mucho tiempo sin droga, el mecanismo de sensibilización permanece, esas vías permanecen sensibilizadas por mucho tiempo y si después de años vuelvo, o de mucho tiempo, vuelvo a consumir la droga, ese sistema que ya está sensibilizado, un cerebro que no quedó virgen, es un cerebro que no quedó igual que una persona que nunca consumió. Ese mecanismo de sensibilización ante un nuevo contacto con la droga vuelve a despertar el deseo por la droga. Entonces, ¿por qué es importante que sepan que existen mecanismos de sensibilización? Porque son los mecanismos que van a explicar por qué una pequeña dosis, años después, puede volver a reactivar un deseo descontrolado por la droga.
¿Por qué? Porque hay mecanismos que han quedado ya tocados, han quedado sensibilizados, que no se han revertido y que, de hecho, todos los que estudiamos o investigamos sobre adicciones estamos tratando de interferir sobre esos mecanismos de sensibilización que son los que operan muy a largo plazo y que son los que ponen en riesgo al adicto a que por más que lleve muchos años limpio, vuelve a tener contacto con la droga y vuelve de una forma exagerada a reactivarse la memoria por la droga. ¿Sí? A ver, no sé si ha quedado muy claro aquí, pero bueno, es importante que conozcan estos conceptos y, como les digo, los van a tener más en profundidad en el texto. Em, vale, volviendo a esta diapositiva que también la había comentado en la clase pasada, que yo les decía que no solamente vamos a tener acción de la droga sobre las áreas de placer, vamos a tener acción sobre la actividad locomotora y sobre áreas de memoria también, sobre todo, recordar que la, todo lo que tiene que ver con actividades asociadas al placer generan una memoria muy fuerte. Entonces, esa memoria fuerte juega en contra también a la hora de la recaída, ¿no? Porque al igual que con los opioides, con los psicoestimulantes, también la recaída tiene que ver con tres factores o puede aportar al craving, que es este deseo intenso por consumir la droga, el hecho de volver a los lugares y recibir todo el estímulo contextual que rodeaba el consumo, si yo estaba acostumbrado a tomar en un bar determinado o en el departamento de un amigo, el olor, los colores, los sonidos, de todo ese ambiente se han quedado grabados en las áreas de memoria de forma muy asociada con la droga, porque las áreas del placer evolutivamente funcionan así, yo tengo que recordar dónde he comido, tengo que recordar dónde he conseguido bebida. Entonces, toda la clave contextual queda en una memoria muy arraigada, asociada a ese placer. Y la droga está, digamos, usurpando todo eso. Entonces, toda la memoria esta de placer que ha quedado asociada con el consumo y con todas las claves contextuales me juega en contra y volver a estos lugares desencadena craving. Reexponerme a la droga también desencadena craving, como ya lo habíamos explicado, porque hay mecanismos que han quedado sensibilizados, entonces tener de nuevo contacto con la droga, aunque sea muy poquito, me activa de forma exagerada, digamos, la memoria de la droga. Y el estrés también es otra forma, por un mecanismo distinto, que es complejo de explicar y que excede, digamos, a la explicación del curso, que también opera desencadenando el deseo de la droga. Esto es muy típico, esto lo ven mucho en fumadores, ¿no? Fumadores que han dejado mucho tiempo el cigarrillo de golpe ante un divorcio, una situación de estrés fuerte, vuelven, ¿no? A fumar. O sea, es como que en la nicotina es muy claro esto. Em, bueno, esto ya creo que no es necesario porque esto lo había dejado pendiente de otra, este, de la clase pasada, del tema uno por si no habían entendido bien los modelos animales, pero bueno, ya se va a cortar, así que si quieren les dejo un tiempito para preguntas. Espero que esto lo hayan entendido y si no, repasan en el texto, repasan los videos y me escriben